Gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Esta mañana hemos decidido preparar un debate sobre temas económicos. Para ello hemos invitado a una playa de economistas, de profesionales de esta área tan importante y que define qué sucederá con la nación cada año al finalizar respecto al presupuesto. Sobre todo ahora también se suma el contexto de la reforma fiscal que hay en el ambiente, a punto de mate, según lo dicho ayer por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Invitamos a un representante de todos los partidos, no todos accedieron, o los principales, ¿verdad? No todos accedieron. Le abrimos un asiento, le dejamos un asiento al gobierno o un representante. Nunca accedieron a nuestro llamado, pero aquí están, porque la fiesta debe continuar. Aquí está Guarocuya Félix, quien es el secretario de Economía del Partido de la Liberación Dominicana, ex director general de Impuestos Internos. Aquí está Daris Javier, ex superintendente de bancos y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Y por supuesto también está el profesor Antonio Siriaco, economista y vicedecano de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Con ellos debatiremos temas sin fin. Yo creo que el tiempo que hay disponible no alcanzará para debatir todo lo que hay en el escenario, de entrada lo digo, pero por lo menos la gente se puede edificar sobre lo que viene con el presupuesto de la Nación para el año 2022 y el futuro un poco más allá respecto a la reforma fiscal. Bienvenidos, caballeros. Buenos días y bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muy bien. Encantado de estar con celebrando desde aquí el cumpleaños de Lorena. De Lorena. Ay, qué bello. Felicidades. ¿Saben qué cumpleaños? Tengo un trío aquí para celebrar. Así es. Miren, Sería bueno darle a cada uno un tiempo que sea medido en cada uno para que estén en su posición con relación a este nuevo presupuesto y lo que ellos entienden falta o sobra. No creo que sobre en este presupuesto, ¿verdad, Guarocuya? Vamos a comenzar con Guarocuya. Bueno, yo hubiese preferido comenzar con Siriaco, que es la voz de la academia. Creo que era lo más, digamos, correspondiente para el momento, ¿no? Pero yo aprovecho para felicitar a Loreni y dar las gracias por la invitación que nos han hecho, creo, hablar por mis colegas y amigos, ¿no? Daris Javier, que es un hermano, más que un amigo. El caso de Siriaco es una persona que respeto profesionalmente y que le doy seguimiento siempre a sus declaraciones. Yo de verdad, por cortesía, yo creo que lo correcto es darle la palabra a Siriaco. Sí, vamos entonces a coger la moción suya, ¿sí? Vamos entonces a comenzar con Siriaco. Bueno, muchas gracias, Guarocuya, por tu amabilidad y felicidades a Lorena. Ay, gracias. Mira, yo pienso que el presupuesto o el proyecto de presupuesto que se ha presentado es un presupuesto de transición. ¿Por qué de transición? Bueno, el gobierno presentó ese proyecto con un déficit de 3%, estimaciones de ingresos alrededor de 871,000 millones, quizás un tanto poroso, en el sentido de que si esa cantidad se va a alcanzar para el próximo año, dentro del contexto del proyecto que ha presentado, pero también con un financiamiento de alrededor de 284,000 millones sustentado en recursos externos, casi 75,000 millones, bonos externos, 138,000 millones, y bonos internos alrededor de 69,000 millones. Al margen, eso obviamente incorpora los recursos ordinarios. Dentro de los recursos ordinarios hay un componente de ingreso de capital, 46,000 millones de ingresos de capital, y posiblemente serían venta de acciones de empresas públicas. Ahora, ¿por qué yo digo que esto es un presupuesto de transición, que posiblemente el próximo año quizás tendría que hacer un presupuesto complementario? Bueno, no hay una reforma todavía fiscal que se ha discutido. El de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, habla de que hay que esperar con este presupuesto posiblemente la reforma fiscal, pero yo entiendo que en 3 meses no se va a discutir una reforma fiscal, no hay tiempo para eso,
porque es obvio que eso se va a discutir en un Consejo Económico y Social donde confluyen diferentes grupos, fuerzas, partidos, la sociedad civil, y eso se lleva tiempo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno ha presentado ese anteproyecto de presupuesto como un mecanismo para cubrir y cumplir con la formalidad y posteriormente tener un compás de espera en el proceso de discusión de la reforma fiscal, y una vez, en caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo o arreglo fiscal, eso incorporarlo en un presupuesto complementario. Por eso, en esta primera parte, yo hago ese planteamiento de introducción para posteriormente que los demás colegas puedan establecer sus discusiones y su punto de vista y así profundizar. Correcto, vamos entonces con, ahora sí, Guarocuya, ahora sí. Muchas gracias. Fíjate que Ciriaco ha planteado, yo creo que un problema que es fundamental, que es la parte del financiamiento. Pero yo daría un pasito atrás, y yo creo que en el bloque anterior ustedes lo mencionaban. Si algo caracteriza este presupuesto es el nivel de incertidumbre que el propio gobierno ha generado en torno al mismo, en la medida en que, si bien es cierto que probablemente, como dice Ciriaco, sea un presupuesto que él ha denominado de transición para cumplir los requerimientos de la ley, no es menos cierto de que la incertidumbre viene generada por un anuncio de reforma que además lo hace el presidente de la Cámara de Diputados, no lo hace el propio gobierno, donde el gobierno se ha pasado poco más de un año diciendo si va a hacer reforma, si no va a haber reforma, y eso genera mucha incertidumbre en los agentes económicos y sociales. Y al mismo tiempo hay un elemento sobre la mesa que también va a condicionar la discusión de cualquier potencial reforma, que son los papeles de Pandora, en el sentido de que lo que se pone en cuestionamiento no es exactamente el tema de la legalidad de una acción, sino el tema de la legitimidad de la utilización de este tipo de instrumentos por personas que tienen responsabilidad de gobierno, sobre todo en el ámbito de la fiscalidad, porque estamos hablando de los máximos responsables fiscales del país. Entonces yo creo que ese es un ambiente de mucha incertidumbre para el propio presupuesto. Evidentemente que hay inquietudes dentro de ese presupuesto que fue presentado a la Cámara de Diputados, el tema de los ingresos de capital, no se especifica. Esto es un tema de que queda solo en una línea como un enunciado sin decir qué activos van a ser afectados de manera directa para generar un ingreso por un monto en torno a 46 mil millones de pesos. Eso es por el lado del ingreso. Yo creo que lo ha planteado muy bien Ciriaco, pero también hay otros temas por el lado del gasto. Si fuese a cumplirse ese presupuesto, el gasto de capital, según lo proyectado, es verdad que mejora, porque además estamos hablando de un contexto de un año de recuperación con relación al 2020, de un año donde ha sido afectado el mundo y el país por la pandemia, y por lo tanto se aprecia una mejora en términos de números nominales, pero al mismo tiempo cuando tú descompones hacia dónde va ese gasto de capital, te das cuenta que sigue hiperconcentrado, y que además, hiperconcentrado la parte de inversión de capital, que hay un incremento del gasto corriente, pero ese incremento del gasto corriente no está en correspondencia, por ejemplo, con el tema fundamental que sigue siendo la atención en salud para la sociedad dominicana. De hecho, se anuncian recortes en salud, es verdad que se incrementa, pero yo creo que esto es un tema que puede generar mucho debate y mucha incertidumbre a la sociedad al momento de efectivamente discutir, ya sea un presupuesto de transición o sea un presupuesto en firme, ¿no? Claro. Yo no sé. Señor Daris. Sí, bueno, yo creo que los amigos y colegas Guarocuya y Antonio Ciriaco han abordado el eje central de la discusión del tema presupuestario. Yo le agregaría a eso, calificando la proyección presupuestaria de que hay un sobreoptimismo en el presupuesto de algunas proyecciones macroeconómicas, en el cual uno aprecia en lo inmediato que no se pondera el entorno internacional tan adverso que todavía está. Es como yo digo cuando estaba mirando la cifra, que es igual cuando tú en un aula docente, tú te planteas una ecuación donde los resultados te dan muy bonito, pero que ponerlo a funcionar entonces tiene muchas alteraciones. Y eso es lo que uno observa
Y Siriaco dijo algo muy importante, que es que en una proyección presupuestaria y en el cual tú te estás planteando la probabilidad de una reforma donde los espacios fiscales se están cada vez más restringiendo y que en lo que planteaba Guarocuya, de que el elemento que surge en las últimas 48 horas que cuestiona algunas inversiones en paraísos fiscales, también coloca en una situación difícil al gobierno de plantearse una reforma tributaria, porque al final termina siendo una reforma tributaria, no es el término de reforma fiscal es como plantearlo muy bonito, bien maquillado, pero al final es una reforma tributaria, lo que te indica que el incremento y las proyecciones del endeudamiento serán muy acelerados en los próximos años y ciertamente el gobierno, sobre la base de las negociaciones, se le va a correr el tiempo para plantearlo en el próximo presupuesto y sería en un presupuesto complementario que podría introducir una reforma tributaria, pero con muchas animadversiones en este escenario. Claro, miren, yo quiero empezar la primera pregunta después de esta introducción. Con relación a un tema que nosotros debatimos a cada rato aquí. Hemos visto que desde que el gobierno empezó, este gobierno con 1 año y 1 mes, tanto la Dirección General de Aduanas como la Dirección General de Impuestos Internos cada mes exaltan todo lo que se está recaudando. Parecería que este país está bailando o nadando en recaudaciones. Entonces, sería cónsono el presupuesto que se está planteando si las recaudaciones van tan bien, pero lo que estamos viendo es una proyección de un incremento en los precios de la canasta básica, en el sistema de calidad de todos los otros servicios y sería correcto o es correcto el costo que nos tendría o el presupuesto que se está estableciendo en el Congreso para lo que se supone que nosotros estamos viendo que se percibe. ¿Es equitativo esto? ¿Se puede justificar así? Mira, Lorena, tú sabes que el tema de la inflación es un tema que va a estar presente durante todo este año y el próximo año, por incluso los ajustes que hay en los mercados internacionales, el precio de los combustibles, el precio de la materia prima. Eso favorece al gobierno, eso favorece las recaudaciones, porque te incrementan el presupuesto y las recaudaciones en términos nominales. Porque al final lo que hace es que te incrementa la base imponible sobre el cual se fijan los impuestos. Cuando se importa un producto en estos momentos y los fletes han pasado, no sé, de $2,000 a $22,000, obviamente que eso incrementa las recaudaciones vía aduana, porque se les fijan impuestos. Entonces, eso es un elemento importante en el sentido de que el presupuesto del 2022 se fija una meta de ingresos quizás muy optimista y también tomando en consideración que tanto los ingresos y las recaudaciones por aduanas se han incrementado y también por impuestos internos. Ahora, hay un elemento que hay que tomar en consideración en el presupuesto del 2022 y que hay que normalizarlo. Hay una serie de ingresos que no se van a recibir para el próximo año, como es el producto de la ley 42-20 de revalorización del patrimonio. Creo que son 17,000 millones, 20,000 millones de adelantos del sector financiero y 3,500 millones de adelantos de la Barrigor. Esos recursos que suman más de 40,000 millones no se van a recibir el próximo año. Entonces, todo esto trae como consecuencia que hace que los ingresos que se proyecten sean un tanto muy porosos, muy riesgosos para recibirlo. De manera que estos son elementos que hay que tomarlo en consideración. Ahora, el tema que tú has planteado sobre si la parte de equidad, yo creo que ya eso es un tema de política fiscal, un tema de la cantidad de recursos que se va a gastar en programas sociales. En ese sentido, el gasto social, según el presupuesto proyectado,
baja hasta un punto porcentual, de 9.5 a 8.5. De manera que en ese sentido, el gasto que se va a hacer en términos de protección social dentro del contexto del presupuesto va a ser mucho menor. En Guaracuya, la gente se preocupa mucho, o Daris, cualquiera de los dos puede contestarla. La gente se preocupa mucho cuando se habla de reforma fiscal y ya está planteado que tiene que haber una reforma para poder tapar ese déficit de no sé si es 2 o 3%, pero ahí la gente siempre espera que hayan productos de la canasta básica incrementados. Pero aparte de eso, se hizo un incremento de salarios recientemente. ¿Habrá que hacer otro aumento de salarios por el tema de la inflación? Bueno, yo comenzaría por lo último. Hay que recordar que el aumento de salario fue un aumento de salario muy parcial, porque al mismo tiempo se le permitió a las empresas la reclasificación y por lo tanto el impacto que tuvo ese ingreso fue realmente mínimo. Y si al mismo tiempo permitir la reclasificación de la empresa, es decir, una empresa que estaba catalogada como grande o como mediana, podía moverse dentro de la clasificación y ser catalogada como menor al tamaño que efectivamente tiene, eso tenía un impacto desde el punto de vista del salario no beneficioso para los trabajadores. Estamos hablando solo de los trabajadores asalariados, sí. Pero al mismo tiempo se dejaron sectores fuera. Por ejemplo, una gran parte del sector público no le fue ajustado el salario, ni zonas francas, ni otros sectores. Por ¿Construcción lo tanto, también? Claro, no estamos frente a un aumento de salarios como fue el anuncio y la percepción que trató de generar el gobierno sobre el mismo. Eso es un tema pendiente porque los salarios en República Dominicana en términos reales están estancados. Y yo te diría que han retrocedido más que estancados en la medida de que se da el efecto que tanto Loreni como Siriaco han mencionado, que es el efecto de inflación. Y que además, vuelvo a retomar el tema de tu pregunta, la recaudación, la reforma fiscal, hay un efecto precio, un efecto de ilusión monetaria, digamos, pero no monetaria por la cantidad de dinero, sino del efecto del incremento de los precios que se da en las recaudaciones. Es decir, a mayor incremento de precios, mayor recaudaciones, porque te modifica, como bien ha explicado Siriaco, te modifica la base. Pero esto es un tema transitorio, es decir, y además el efecto que tiene es un efecto negativo para el bolsillo de la gente, porque si la inflación es de 2 dígitos este año y llegamos a 10% al cierre del año, estamos hablando de que una persona que ganaba 100 pesos al inicio del año, al final del año gana 90 pesos en términos promedio. Y recuerden que los promedios no se engañan. Evidentemente que cualquier reforma... Sí, los promedios engañan porque sabemos que es un promedio. Y eso no quiere decir, hay personas que les afecta más y otras que les afecta menos. Exactamente. El otro tema que tú has planteado, sí, claro, cualquier reforma fiscal o tributaria, cuando hablamos de la fiscalidad es mucho más amplia que la reforma tributaria. En ese sentido, Daria ha hecho una aclaración muy pertinente, porque una reforma fiscal implicaría reforma importante en el ingreso, en el gasto y en el crédito, por lo menos en 3 componentes importantes del ámbito fiscal. Normalmente hacemos reformas tributarias. Lo ideal sería, pero eso en un contexto como este yo ni siquiera me lo plantearía, porque no acabamos de recuperar todavía los sectores que son dinámicos de la economía. El sector turismo va en recuperación, pero no se acaba de recuperar porque no depende de decisiones internas de la República Dominicana. Depende del contexto de los países que son emisores de turistas, para poner un ejemplo de un sector. Es decir, claro que las reformas tributarias o fiscales generan mucha incertidumbre porque funciona como un choque a la economía. Un choque que se le impone por decisiones de política, independientemente de la motivación que tenga esa decisión de política. Si nosotros al mismo tiempo estamos enfrentando un choque como es la pandemia y al mismo tiempo se hace una reforma de esta naturaleza, estamos introduciendo un choque dentro de un choque externo a la propia economía. Entonces es un tema que de seguro va a generar mucho debate al respecto, ¿no? Daris, ahí quisiera escuchar parecer respecto a si es pertinente sujetar el presupuesto o la aprobación en el Congreso del presupuesto del año 2022 a la aprobación previa, sea en el Consejo Económico y Social, o sea, finalmente depositándole el Poder Ejecutivo al Congreso, enviándolo al Congreso, de la reforma fiscal, reforma tributaria. Y si esto no implicaría que en alguna medida lo que se apruebe hoy día sea un parche y no una reforma integral, como se ha dicho desde hace tiempo que es necesaria en la actualidad en nuestro país.
Mira, a la pregunta que Gilbert le hizo a Guarocuya, yo le voy a agregar dos elementos que van a estar presentes. El elemento inflacionario y al elemento incertidumbre. O sea, van a estar presentes. Son hermanos esos dos. Exacto, van de la mano. Sí. Entonces, para conectarlo eso con tu pregunta, yo pienso que los riesgos fiscales van a aumentar cada vez más y subordinar, por ejemplo, un presupuesto como el 2022 a una reforma fiscal no es tan simple, es algo complejo, porque cuando tú te pones a analizar la historia de las crisis económicas interna y externa, te das cuenta que lo menos impensable es tú plantearte una reforma fiscal. Y una reforma fiscal que lo que procura es recaudación. O sea, no estamos hablando de una reforma fiscal que procura la mejora del bienestar de la gente, sino que lo va a agravar. Y es un elemento muy pernicioso en un proceso de crisis. O sea, en ninguna crisis a nadie en su sano juicio se le ocurre plantearse una reforma que vaya a agravar los ingresos y de la mayoría de la población. ¿Qué hacer, Dario, entonces? Entonces, el gobierno, por ahí es que voy, sí. El gobierno estará, como dije ahorita, estará obligado a seguir aumentando la emisión de deuda. Mamacita. Y básicamente... ¿Lo aguanta el país? Ese es un tema complejo. Y la emisión de deuda, y lo van a hacer por la vía más fácil que han hecho los países de América Latina en los últimos años, que es la emisión de deuda soberana. Porque se van por la deuda soberana en el entendido que si se van por la deuda con los organismos de la Comunidad Financiera Internacional, entonces va a estar sujetada a muchos ajustes y sobre todo mucha supervisión, en tanto que la emisión de bonos soberanos le dé el espacio de una vez recibir los denominados ingresos frescos, le permite a los gobiernos jugar con esos ingresos y orientarlo hacia donde pueden entender que le da mayor populismo. Entonces, pensar en una reforma fiscal en estos momentos, insisto, no es muy recomendable. Por tanto, el gobierno no va a poder ocultar el tema del déficit fiscal, ni va a poder ocultar el tema del endeudamiento, básicamente el endeudamiento externo. Entonces, ¿cómo puede? Y se los digo porque todos aquí sabemos que la pandemia producida por el COVID-19 desde el año pasado, 2020, ha lacerado la economía del mundo. Y la economía se traduce en todo, en la calidad del uso del gasto, en la salud, en todo. ¿Cómo puede este país salir adelante? Porque a mí no me interesa que quede bien Luis Abinader o que quede bien cualquier partido. A mí me interesa que el país pueda salir adelante y que la gente no siente esa presión económica, tributaria, que cuando vaya al supermercado no sea tan difícil poder comprar lo básico para poder subsistir dignamente. ¿Cómo se puede hacer, a ustedes tres les pregunto, para que el gobierno aplique lo correcto en esta materia, tanto con el presupuesto como en el tema de la reforma, si tuviera que hacerse? Tú sabes, Loreni, que la economía no solamente es ciencia, sino también es arte. Y eso... Hermoso quedó eso, ¿eh? El arte de la economía. No, y es así porque no hay una receta mágica en economía. Yo pienso, y como decía Daris, vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo cambiante, en un mundo de transformaciones, y evidentemente que hay que ser inteligente y creativo en esta situación. Ahora, ¿qué yo pienso? Yo creo que la sociedad dominicana ha cambiado muchísimo, ¿no? No se puede hacer una reforma o un ajuste de choque, porque aquí hay una clase media que se ha empoderado. No estamos viviendo en los años 90, en el 92, cuando se hicieron esas grandes reformas. Y hoy existe una constitución del 2010, existe un órgano llamado Consejo Económico y Social, donde muchos sectores se ven representados. De manera que en ese contexto, en una situación como la que estamos viviendo, lo que pienso yo que debe hacer el gobierno es una reforma parcial. Parcial en el sentido que tú tienes que combinar
la economía y la política, porque nadie quiere asumir un costo político. Déjame decirte lo siguiente. Usted ha dicho algo magistral. No, pero déjame decirte. Nadie quiere asumir el costo político, pero ¿cómo hacer? Porque al final nos va a caer a nosotros. No, es que necesariamente esas reformas parciales también tendrán un costo social y un costo que yo pienso que va a recaer en la clase media, y porque no hay de otra. Los sectores vulnerables siempre se protegen de una forma u otra. El gobierno establece, tiene programas sociales, eso pasó en la pandemia. Sin embargo, sectores de clase media, como ocurre en todo el mundo, se van a ver afectados. Lo que el gobierno va a hacer es minimizar ese costo. Fíjense que en Colombia se quiso aplicar una reforma fiscal y se echó para atrás. Se lanzó la gente a la calle. En Ecuador también se ha querido aplicar una reforma fiscal y también ha habido situaciones de retroceder. Entonces yo lo que creo es que esas reformas parciales que hay que hacer en la República Dominicana, no porque lo requiera la economía, sino porque el contexto que se está viviendo lo amerita. Profesor, ¿y eso no sería, disculpe, sí, prolongar un poco la agonía del déficit perpetuo que existe en la República Dominicana, que era lo que en principio se buscaba con lo contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el pacto fiscal, que ya eso quedara en el pasado y que pudiese en algún momento hasta existir superávit que permita pagar deuda adelantada incluso? Bueno, obviamente si los gobiernos quieren asumir el costo político, la pueden hacer. Tendrán que hacerlo. Pero yo lo que creo es, por ejemplo, si el gobierno recibió un déficit de un 2% y la economía dominicana tuvo un desempeño importante y ahora tiene un déficit de un 3%, bueno, sencillamente vamos a disminuir el déficit de manera paulatina. Eso es lo correcto desde mi punto de vista. Porque de lo contrario entonces tú vas a asumir un costo político bastante fuerte. Las reformas se deben hacer en tiempos de bonanza. Yo tengo esa visión, a diferencia de muchos economistas que dicen que este es el mejor momento, pero cuando tú estás bien es cuando que tú tienes que ir al médico. Yo pienso lo mismo también. Con una visión preventiva. Sí. De manera que yo creo que no le queda otra al gobierno que hacer una reforma parcial para minimizar los costos políticos. Eso le representaría al gobierno un impacto social trascendental, porque usted acaba de decir... Porque lo que busca es disuadir quizás. Sí, pero aunque sea parcial, ¿no afectaría al gobierno? No, claro que sí. Que lo va a afectar como quiera. Pero la situación es que no es lo mismo tú hacer una reforma. El golpe va a ser menos fuerte. Exactamente. Guarocuya, desde mi punto de vista. Guarocuya y Daris, el planteamiento que hace Antonio, ¿ustedes consideran es pertinente de hacer la reforma parcial y no tan profunda como siempre se ha hablado de que es necesaria en nuestro país? Mira, yo más que plantear una posición sobre si debe hacerse o no reforma en este momento, yo creo que hay un elemento, y vuelvo a decir, previo a cualquier reforma, y tiene que ver con la credibilidad y el capital político y los tiempos. Yo creo que el gobierno no vendió la urgencia de una reforma, no tuvo claridad de si hacer esa reforma. En su momento hablé que el gobierno estaba como Alicia en el País de la Maravilla, de que no sabe cuál es el camino a seguir. Hey. Y yo creo que eso ha quedado reflejado en este año, donde hemos tenido posiciones y contraposiciones respecto a la reforma por el propio gobierno. Y eso ha dificultado que incluso los analistas económicos o los que participamos políticamente en alguna organización política y tocamos el tema económico, y los agentes económicos y sociales no tengan la certidumbre suficiente para saber exactamente cuál es la senda a seguir, cuál es la ruta que se va a seguir. El otro punto es que los gobiernos tienen que utilizar el capital político que tienen sus partidos precisamente para tomar decisiones que en un momento determinado van a afectar ese capital político. No se puede gobernar solo a golpe de Twitter, a golpe de redes sociales o a golpe de encuestas. Los estadistas, los jefes de Estado, los que trascienden, como se ha dicho muchas veces, en palabras de diferentes líderes políticos, se le otorga esta frase de que hay que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Uh-huh. Entonces, eso implica hacer uso de una parte del capital político para plantearle a la sociedad temas que muchas veces son difíciles para la propia sociedad, pero que de no hacerlo el costo sería mayor si se posterga. Yo creo que esa es una encrucijada difícil, porque precisamente también está el tema de la credibilidad de los actores.
Hoy en día, ¿cuál es la credibilidad para plantear determinados sacrificios si yo mismo, que tengo que tomar las decisiones de sacrificio, no estoy asumiendo el que me corresponde en la medida que se espera que se corresponda? Entonces creo que en ese sentido hay una situación bastante difícil para poder plantear una reforma, por lo menos profunda, de cara al presupuesto del 2022. Está por verse si esto va a ser un tema en el Consejo Económico y Social, no lo sabemos. Estamos aquí previo a esa reunión que está convocada para el día de hoy. ¿Se va a someter hoy? Ahí. Sí, pero fíjate, no, un segundo, fíjate que esto lo están planteando ayer y hoy, prácticamente en los titulares de los periódicos, al margen de lo que debió de haberse planteado como punto de agenda en el Consejo Económico y Social. Entonces tú convocas a los agentes económicos y sociales, incluyendo las fuerzas políticas, pero al mismo tiempo, por fuera de esa convocatoria, tú estás planteando otros elementos de reforma que nunca habían aparecido en esa agenda. Mira, de la reforma parcial o integral. Sí, mira, yo pienso que hay dos cosas importantes. Una, que el gobierno ha planteado la reforma como una bondad. Y una reforma fiscal no es bondadosa para la población. No. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, el gobierno quiere plantear una reforma, pero tratando de salir no lesionado de una reforma. Y toda reforma impulsada en una gestión de gobierno va a lesionar políticamente al gobierno. Ahora bien, se puede pensar en un diferimiento de la reforma, que es lo que Siriaco ha planteado de una reforma parcial. Es decir, tú puedes plantearte una reforma a futuro en algunos renglones. Digamos, de cara al 2022, una gradualidad de la aplicación de determinados impuestos o cambios en la base imponible a lo largo del 2022, al inicio del 2023, pero plantearla de un, digamos a decirlo en buen dominicano, de un tablazo, es sencillamente lacerar el bienestar de la gente. Estamos, insisto, en un contexto donde el entorno internacional va a seguir gravitando de manera negativa, no tan solo en la economía dominicana, sino en las economías de los países de la región. Entonces, vender optimismo en una proyección de reforma fiscal le puede generar más resultados negativos a un gobierno que resultados positivos. Daris, ahí mismo, yo sé que esta pregunta no está dentro de lo que tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero quiero saber, en primer lugar, el tema del incremento del petróleo en el mercado internacional. El gobierno está haciendo una reforma, pero puede quedar sin recursos también, porque está a 73, casi 74, o creo que está más caro ya unos 78 creo que está 78 el barril de petróleo. Eso es una carga económica muy fuerte para el gobierno, y si no se prevé la reforma habrá problemas. La otra es, rápidamente, porque nos queda poco tiempo ya, ¿por qué realmente, usted que fue superintendente de bancos, por qué un alguacil puede embargar cuentas en un momento determinado de sin empresas ningún proceso, ni sin mucho ningún menos? proceso de nada de de eso? un acto algo Brevemente. así, le lleva una comunicación a un banco y le cosas, sí. Aclararte, yo no fui superintendente, intendente. Sí, pero tiene relación, y sobre eso último que tú dices, precisamente yo me tocó un caso de que iba a demandar a un banco. ¿Por qué? Porque he dicho y lo he planteado de que un acto de alguacil por sí solo no tiene la calidad para bloquear una cuenta en un banco. No puede, sino sobre la base de una decisión de un tribunal. Correcto. Porque te hacen dos cosas. Primero, te lo bloquean con un acto de alguacil, pero para poder levantar ese bloqueo, entonces te requieren una decisión de un tribunal. Parece una contradicción, y lo único que me han dicho, no, que es una costumbre que tienen los abogados y los bancos lo aceptan. Y le digo, pues entonces están haciendo mal la costumbre. Al revés. Sí. Debe venir primero una decisión de un tribunal. Correcto. Y no bloquear con un acto de algo así. Ya eso va a depender de las autoridades monetarias y financieras, particularmente la Junta Monetaria, debería en algún momento
pronunciarse en eso. ¿Cuál fue el otro punto? Lo del tema del petróleo, los pocos recursos. El petróleo. Le pediré a Dari que sea en 30 segundos, lo más breve posible. Que El petróleo va a seguir su escala alcista porque en la OPEP han visualizado que los productores de petróleo van a tener una merma en sus ingresos fruto de estas animadversiones en la economía global. Y las proyecciones que está en el presupuesto del 2022 es inferior, 42, 43 fue que se proyectó. Y ya, como tú dices, casi el doble de esa. En el 2021, 45. Sí. Miren, el presupuesto miren, ya estamos claros de que no sería conveniente una reforma fiscal en la República Dominicana. Y cierro con un sí o un no solamente para poder despedir porque ya nos fuimos del tiempo. ¿Ustedes creen que el presidente Abinader someta la reforma fiscal a la República Dominicana, Guarocuya? Tampoco, yo pienso que hay que esperar. No saben si lo va a hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a someterse o no? No. Obviamente que tendrá que someter algún arreglo fiscal y yo pienso que será de baja intensidad. Yo creo que hay un entretenimiento en este proceso. Bueno, no saben lo que ya creen. ustedes vieron ahí los planteamientos. De verdad. Nos Siriaco, acompañaron gracias. el profesor Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Nos acompañó Guarocuya Félix, secretario de Economía del Partido de la Liberación Dominicana, y Daris Xavier, ex intendente de la Superintendencia de Bancos y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Nuestro interés es que usted se nutra. El primero Habrá muchos paneles de los paneles de la nueva temporada también. de Despierta. Usted lo estrena. Muchísimas gracias, sobre todo por estar en el día de mi Gracias a ustedes. cumpleaños. Muy bien. Gracias al pueblo dominicano. Los dejamos con Activando la Mañana. Bye, bye.